¿Les ha pasado que en algún momento quieren sacar a una persona del error y le explican la situación que no es lo que la persona está pensando o se está imaginando y resulta que esa inocente acción termina convertido en un lío, en un problema para ustedes? Hoy les quiero comentar algo que en cierta manera me da como risa, pero también hay algo que me inquieta y en cierta manera pues me molesta internamente. Y les comento para ponerlos en contexto. Hay un vecino nuevo aquí donde estoy, compró la casa del que está en la parte de arriba de donde vivo. El señor pues estaba viviendo en Caracas, estoy en Mérida, hay una gran distancia, Caracas en la zona centro del país y Mérida queda al occidente, bastante distante. Lo cierto es que este señor compró la casa por fotografías. Vio las fotos que tenían ahí, de verdad que muy lindas, en la época cuando esa casa, digamos, vivía su mejor momento. Luego que esa casa quedó, los dueños se fueron, la casa quedó prácticamente en abandono, quedó convertida en una especie de casa de nadie. Y me imagino que han escuchado la teoría esa que habla de las ventanas rotas. Bueno, esta casa enseguida que quedó desocupada, también de los problemas que hay, creo que en varias partes de Latinoamérica, es las visitas de los amigos de lo ajeno. Esa casa comenzó a ser visitada y muy frecuentada por estos amigos de lo ajeno que cada vez se llevaban alguna cosilla. En una oportunidad la señora de la casa, pues ya cansada de lo que estaba sucediendo, vino un buen día y se llevó lo más que pudo. Ella venía con su camioneta y se iba llevando poco a poco las cosas y otras las vendió en parte acá a un vecino que tengo justamente aquí al lado de mi casa. Y bueno, cositas que uno siempre tiene en la casa porque no sé si les pasa que uno dice, no tengo nada, no tengo nada. Bueno, si quieres saber cuánto tienes, múdate. Porque el día que uno empieza a mudar, salen cacharros y peroles de todas partes y uno dice, ni me imaginaba que tenía tantas cosas. Mudarse es algo de verdad que interminable. Pero sí, los amigos de lo ajeno generalmente suelen llevarse de primero las cositas que tienen como más valor. Lo cierto es que bueno, en esta situación pasaron años y hace poco fue que este señor compró la casa y a principios de año comenzó a habitarla. La casa la verdad que está en un estado de abandono bastante marcado. Un buen día, yo vengo llegando, está él afuera, bueno, intercambiamos unas palabras, cómo está, cómo le ha ido, cómo se siente, cómo va esto. Y el vecino estaba así como un poquito como incómodo, como molesto. Dijo, bueno, que la verdad que no se sentía ya tan agradable en el lugar, principalmente al saber, pues al ver que quienes robaron en esa casa son vecinos. Entonces, bueno, lamentablemente siempre suele suceder así, que quienes se llevan las cosas no vienen de muy lejos, generalmente son bastante cercanos. Entonces el Señor me hace mención a un objeto de los que mi otro vecino de aquí del lado le había comprado a la señora y él dice, por ejemplo, ese pipote de basura que está ahí, ese era el pipote que estaba aquí en esta casa y yo lo tengo en las fotografías. Entonces, en el momento le dije yo a él, ya va un momento, está usted en un error, porque hubo muchas cosas, entre ellas, sí, ese pipote y otras cositas, esta señora le vendió al vecino de al lado, porque bueno, ya cansada, que a cada rato la estábamos llamando, mira, volvieron a entrar, mira, volvieron a romper, mira, bueno, terminó ella pues desocupando prácticamente lo que quedaba de la casa. Y entre ellos está esa situación, se lo dije, mira, aquí hay muchas cosas que sí se robaron, no sé cuáles, pero también hay algunas cosas que la señora vendió. Y bueno, él quedó así como un poquito como dudoso, pero bueno, no le di más importancia al asunto. Hace poco, acá mis vecinos, ahorita en la Semana Santa,
estuvieron ahí celebrando y en una de esas vino el vecino nuevo. Yo contenta porque dije, bueno, ya el señor está más tranquilo y ya se está involucrando con los vecinos. Resulta que la cosa no fue así. El señor llegó y parece que se puso a tomar unas fotos, se las envió a quien le vendió la casa. Ahora resulta que el asunto se enredó, se hizo un enredo bastante feo y desagradable, que el antiguo dueño llama a mi vecino a exigirle que devuelva lo que se robó en complicidad con su esposa, o sea, la esposa del vendedor. Pero resulta que el asunto no llega ahí. Textualmente el Señor le dijo, devuelve todo lo que te robaste en complicidad con la señora y yo como cómplice de lo sucedido. O sea que yo soy cómplice, según ellos, de lo que se robaron en la otra casa. Y ya va, un momento, ¿qué es esto? Simplemente estoy tratándote de sacarte de una duda que lo que tiene este señor no fue robado, fue comprado. Fue la señora que se lo vendió, la señora, la dueña de la casa. Que este señor te haya vendido una propiedad con unas fotos de hace como 9 años atrás y que el señor no estuviese al tanto de cómo estaban las cosas últimamente, que el señor ni siquiera se haya tomado la molestia o la dignidad de haber venido aquí a Mérida y tomar unas fotos actualizadas y venderlas, o sea, vender la propiedad con unas fotos actualizadas de 2021, 2022 y no unas cosas de 2014. ¿Ok? Entonces, es bastante incómodo, bastante desagradable porque este otro señor en su afán ahora de tapar su mal proceder, porque es un mal proceder, vender algo con unas imágenes completamente antiguas y ahora querer como ponerle pañitos calientes y tirarnos de culpables a quienes nada tenemos que ver en esto. E incluso cuántas veces mi vecino y yo, cuando había alguna cosa extraña, íbamos hasta allá y cuántas veces dimos la cara y nos arriesgamos cuando sí había verdaderos antisociales allí en aquel lugar. ¿Cuántas veces lo hicimos de reparar un poco la cerca en una parte que le dañaron un candado? Allá fuimos a tratar de ver cómo le poníamos algo de seguridad y ahora resulta que nos tildan a él de ladrón y a mí de cómplice e incluso siendo cómplice la propia esposa del tipo aquel que al parecer se separaron. O sea, es bastante desagradable, bastante incómodo, es una tontería porque en realidad lo que provoca es risa. Porque primero el vecino nuevo, un ingenuo que antes de haber comprado debió haber venido aquí y ver la realidad y ver que lo que estaba en las fotos nada tiene que ver con cómo está la situación actual en esa casa. Entonces, es un error de su parte. El otro, lo que se llama la viveza criolla, venderle a alguien, le metió gato por liebre. Pero bueno, eso no es ni asunto ni mío ni de este otro vecino. El asunto es que yo estoy metida ahorita en un lío de cómplice. Yo reflexionando y analizando todo esto, llego a la conclusión que es un error el mostrarle a los demás que están en un error, cuando las personas, número uno, ni siquiera nos pidieron la opinión, porque en este caso esta señora a mí no me pidió la opinión, simplemente me comentó algo y yo debí simplemente callarme mi boquita y decir, no es mi problema. Si tú compraste algo creyendo lo que te estaban vendiendo y resultó ser otra cosa, en realidad no es mi problema. Traté de evitar conflictos entre vecinos y resulta que ahora al final esto se extendió porque hasta yo estoy metida
en un problema. Quizá el universo me está diciendo que debo cambiar la forma de ver las cosas. Quizá cada quien vive su vida y su momento según lo que le corresponde vivir. Y nadie va a entender lo que tú le quieras decir, principalmente si la persona no está preparada para entender y ver las realidades. En este caso, el vecino nuevo no está en disposición de entender ni de ver la realidad, porque él sabe en el fondo de sí que le vieron la cara de tonto y que cayó en una trampa, compró algo que no resultó ser lo que él esperaba. Y quizá esa rabia consigo mismo la está sacando, la está reflejando contra estos otros dos que nada tenemos que ver dentro de este paquete. Y el otro, que fue el que le vendió, tampoco quiere reconocer, de decirle, mira, yo obré mal, actué mal, te vendí una propiedad en 2022, pero resulta que esas fotos que te puse son de por allá de 2014, 2013, en la época dorada y radiante de la casa. Quizá ninguno de los dos quiere reconocer su error, su falla, uno su mal proceder con intención y alevosía, y el otro su mal proceder por ingenuidad. Y hasta aquí la reflexión del día de hoy. Espero que esto también los haga pensar, por un lado, que no sean tan ingenuos que antes de comprar, mirar, y otros que nunca traten de evitarle un problema a otro, porque al final el evitarle el problema a otro puede resultar que ustedes también terminen metiéndose dentro de este problema. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Se les quiere mucho. Hasta pronto.